Hola mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente los saludamos a través de estos videos. Es un gusto volver a entrar ahí a la intimidad de sus hogares o en el lugar donde ustedes los estén mirando. Acuérdense que toda la palabra que viene de nuestra Biblia, de nuestra palabra de Dios, siempre va a ser de bendición. Le pueda servir a una, dos, tres, a las personas que sean necesarias, pero siempre es de muchísima bendición. Quédate hasta el final. Vamos a estar haciendo la invitación para la próxima reunión de varones esforzados y valientes. El día de hoy vamos a ver un tema que lo llamamos actitudes que impiden comprometerse con Dios. Quédate al final porque va a ser de bastante bendición. Los compromisos siempre han sido una gran responsabilidad para todo el ser humano a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, con tu cónyuge, con tu familia, con tus hijos, con la comunidad en sí, con la iglesia, con el trabajo y hasta con nuestras leyes de nuestra colonia, comunidad, nuestra ciudad. Pero, ¿dónde dejamos el compromiso con Dios? ¿Acaso no hemos comprendido la gracia de Dios en nuestras vidas en los momentos más difíciles? En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 38, nos platica que en aquellos tiempos Nehemías les hizo ver al pueblo la necesidad de poner en orden sus vidas en relación con Dios, y los retó y les dijo: ¿quién conmigo podemos firmar un pacto que nos haga tener esa relación y seguir las leyes de Dios? Entonces el pueblo como que se reunió e hizo una votación y el pueblo consideró ese reto. Y mis hermanos aceptaron ese reto y lo firmaron. Nehemías y una serie de sacerdotes levitas, todos firmaron ese pacto para seguir la relación con Dios, la gracia de Dios y seguir las leyes de Dios. Esto nos deja claro que una responsabilidad del ser humano tomada y declarada hacia Dios debe de ser firme y real, haya o no haya un pacto firmado, que puede ser legal, ¿verdad? Pero como sucedió en aquellos tiempos, allá era un pacto firmado. Y aquí nosotros tenemos que dar de gracia lo que por gracia recibimos, firmemos o no firmemos un pacto real. En Lucas 9, 57, 62 encontramos a tres personajes. Estos tres personajes no aceptaron ni se comprometieron con Jesús. ¿Para qué? Pues para ser sus discípulos y sobre todo para una misión que Dios tenía preparada para cada uno de ellos. Esto nos lleva a pensar que estamos preparados para ser discípulos de Dios, estamos comprometidos, tenemos en nuestro corazón esa convicción para seguir y ser discípulos y sobre todo ser sensibles para qué Dios nos está solicitando seguirlo, qué misión nos va a encomendar. Estos tres personajes, mis hermanos, que mencionan en Lucas 9, 57, 62, representan las actitudes actuales, el por qué no nos comprometemos con Dios, aún siendo siervos, aún siendo creyentes y sobre todo que ya hemos recibido la gran misericordia de un Dios vivo. Y tristemente le decimos no al plan que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Siempre le decimos que no a Dios. Pero como Dios es un caballero, si tú no aceptas esa responsabilidad, se las va a dar a otro y además vamos a perder esa gran bendición. La primera actitud que impide que nosotros como cristianos aceptemos comprometernos con Dios es la falta de disposición para sacrificar las comodidades. Les voy a leer Lucas 9, 57, 62 antes de entrar a la primera actitud que impide aceptar a Dios. Dice Lucas 9, 57, 62: yendo ellos, iban predicando Jesús y sus discípulos, y uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él sabiamente le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza. Número 2. Y le dijo Jesús a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, primero voy a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Número 3. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y también, como Jesús ya conocía todos sus corazones, le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto nos enseña que la primera actitud que tomó el creyente para poder comprometerse con Dios es, como les dije, es la falta de disposición para sacrificar las comodidades. Primero observamos, el primer personaje no había sido invitado a ser llamado o a ser un discípulo de Dios, sino que él solo se invitó para decir, yo quiero pertenecer a este grupo, yo quiero pertenecer a estos discípulos, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Pero cuando Jesús le responde, que le dice, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo su nido, él conoce inmediatamente el corazón de esta persona y él sabe que está actuando emocionalmente, nada más, emocionalmente. Se dejó llevar porque habló muy bonito Jesús, porque se sentía, no sé, atraído por todo eso. Pero realmente, mis hermanos, el comprometerse con Dios en la antigüedad era dejar tu casa, dejar tu familia, irte por largas temporadas. No sabías si ibas a regresar a ver a tu familia. No sabías absolutamente. Te levantabas bien temprano, ayunabas y seguías con las enseñanzas de tu maestro, y luego ibas y atendías a personas. No tenías certeza dónde te ibas a quedar a dormir. Eso era seguir a Dios antes. Ahora, ¿a qué nos comprometemos para seguir a Dios? La segunda cuestión aquí en este primer personaje. Una persona que actúa emocionalmente, mis hermanos, primero se interesa por ese proyecto y dice, pues qué fácil, está cómodo, está provechoso, me gusta estar aquí. Pero cuando se da cuenta que tiene que enfrentar dificultades, problemas, esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso, de inmediato se da la vuelta y se retira. Pero Jesús sabiamente le dice, yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Y lo hace sabiendo que todas esas implicaciones a veces te va a retar y vas a regresar. ¿Por qué? Porque solamente estabas emocionado, y cuando te quitan esas comodidades y ves que vas a tener carencias, renuncias. Amados hermanos, el primer paso que nosotros hemos dado es pertenecer a una iglesia. Ese es el primer paso que nos evidencia que nosotros aceptamos acercarnos a Dios y que Él nos escogió a nosotros. Pero eso no significa que estemos totalmente comprometidos con Dios. Una iglesia, un banco, ahí podemos dejar pasar meses, años, y podemos ser excelentes adoradores, pero ese paso de compromiso, ese paso que nos lleva a ese siguiente nivel que nos lleva como buenos cristianos, es el temor a comprometernos con nuestro Dios, que en su gran misericordia nos ha levantado de donde nosotros solos nos hemos metido. La segunda actitud que impide a los creyentes aceptar comprometernos con Dios es la falta de prioridad por el reino de Dios. En nuestra historia, el segundo personaje, él sí fue invitado por Jesús, y directa, y le dijo, ven y sígueme. Y sobre todo le dijo, y ve a anunciar el reino de Dios. Probablemente él se excusó con Dios, ¿verdad? Y le dijo, primero, deja voy y entierro a mis padres. Pero pues es evidente que su papá no estaba muerto, no había fallecido, o a lo mejor no tenía ni alguna enfermedad, sino simplemente tal vez él decía, deja voy y entierro a mis padres, porque tal vez veía que su papá o sus padres ya eran grandes, y dijo, bueno, primero déjame hago esto y luego ya voy y te sigo. Pero realmente ahí tú estás diciéndole no a Dios, no estás siendo sensible a Dios, a lo que te está proponiendo, y le estás dando prioridad a otras cosas, y estás poniendo a otras cosas más importantes para lo que Dios tiene preparado para ti. Y acuérdate de que es primero Dios y después lo demás. Nosotros no tuviésemos una familia si no tuviéramos a Dios
en nuestro corazón. Nosotros no tuviésemos un trabajo si no tuviésemos a Dios en nuestro corazón. O a lo mejor lo puedes tener todo, pero podemos estar vacíos. Pero mis hermanos, un día no vamos a estar aquí en este mundo. ¿Y qué es lo que hicimos para Dios? Y sobre todo para cumplir uno de sus mandatos de ir y anunciar el reino de Dios. Este segundo personaje le respondió tal vez por cortesía a Dios: permíteme, déjame, voy a hacer primero unas cosas. Y eso te lleva a que jamás se va a poder comprometer con algo. Estimados hermanos, los creyentes que hoy formamos parte de una iglesia, tenemos que cumplir todos los días, por decir, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Pero nosotros también somos llamados a anunciar el evangelio de Dios, a anunciar las buenas nuevas. Si nosotros nos enfocamos solamente en nuestra vida cotidiana, en lo que nosotros estamos como vida diaria, estamos en un confort. Debemos de dar un paso más, una milla más para anunciar el evangelio de Dios. La tercera actitud que impide a los creyentes aceptar comprometerse con Dios es la falta de convicción acerca del reino de Dios. También en este caso, en este personaje no quería algún compromiso con Dios. Su respuesta también nos revela que su prioridad principal era otra cosa: su familia, su trabajo. Esa era su principal prioridad. Y si nosotros no ponemos a Dios como pilar en nuestras vidas, todo se va a venir abajo, todo se va a derrumbar, no vamos a avanzar. Si vemos que en la Biblia no dice que ninguno de esos personajes los tomó Dios para como sus discípulos, no de los 12, sino de todos esos discípulos inclusive, jamás fueron. Ya ves que Jesús mandó a 70 discípulos a ir y extender el evangelio. Ni con esos 70 fueron estos tres personajes que menciona Lucas en 9, 57 y 62. No lo menciona en la Biblia que ellos fueron a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos tenían otras prioridades y no se quisieron comprometer con Dios. Mis hermanos, el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio de Cristo, siempre es algo glorioso, es algo sobrenatural. Y por gracia de Dios hemos sido alcanzados, y la palabra dice dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y si nosotros nos vamos a quedar rezagados, si nosotros vamos a quedar estáticos, si nosotros vamos a quedar en nuestro confort, si nosotros no estamos comprometidos con Dios, si nosotros nos quedamos sentados en nuestra silla de nuestra iglesia los domingos y no nos comprometemos, porque va a haber esfuerzo, compromiso, carencias, no nos podemos llamar creyentes ni hijos de Dios, ni buenos cristianos. Fuera de Dios no hay nadie que nos pueda dar salvación. En verdad, yo me gustaría que nos hiciéramos una autoevaluación, nos hiciéramos reflexionáramos, una autorreflexión de qué estamos haciendo o hasta dónde está nuestro compromiso para con Dios. ¿Estamos actuando por emoción? ¿Estamos actuando por sentimentalismo? ¿O estamos retrocediendo en ese camino, en esos lineamientos y en esos mandamientos que Dios nos puso en su palabra? Hoy probablemente nos demos cuenta hasta dónde estamos capacitados o hasta dónde queremos avanzar para dar las buenas nuevas. Y como les dije anteriormente, no hay, fuera de este mundo, no hay otra persona que nos dé salvación. No hay nadie que nos pueda dar salvación sino nuestro Dios vivo. Hagámonos esa autoevaluación, mis hermanos, y seamos nosotros mismos los que nos pongamos ese límite para avanzar o quedarnos sentados. Este es el tema que les quise compartir el día de hoy. Tal vez sea un poco más largo, mis hermanos, pero no podía recortarlo. Yo los exhorto a que nos comprometamos y demos una milla más. Y no se olviden, el próximo 9 de agosto, a nuestra reunión de varones esforzados y valientes en nuestra iglesia, el lunes 9 de agosto a las 8 de la noche. Nos estamos viendo, les mando un saludo, cuídense mucho.